Dios me lo bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Muy bendecidos. Amén. Fíjense, hermanos, que cuando los hombres están muriendo, hay diferente de pensar en cada uno. Unos mueren defraudados, unos mueren tristes, otros mueren como si estuvieran olvidados, otros mueren con coraje, otros mueren pensando en lo que no hicieron, en el bien que no hicieron durante su vida. Pero hoy vamos a ver lo de unos hombres que hasta el final de su vida guardaron la fe, porque creían en un Dios vivo, en un Dios poderoso. Por eso abran su Biblia, mis hermanos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, y voy a leer en el versículo 20 al 22. Ya que estamos sobre esta serie de sermones sobre la fe, mis hermanos, sobre la fe. Dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hermanos, esta es la bendita palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse y vamos a seguir disfrutando de la historia de estos héroes de la fe que tanto nos bendicen, mis hermanos. Vamos a ver la fe de estos tres hombres que están a punto de morir, pero que jamás perdieron la fe, jamás cedieron. Lo cierto es que aquí nos dice la Santa Escritura que antes de morir, cada uno de ellos dio una bendición. Cuando leemos la historia esta, la leemos aquí en Hebreos y decimos, híjole, fueron hombres de fe. ¡Qué fe tan grande! A veces no nos ponemos a pensar qué tipo de vida vivieron. Pero si vamos al Génesis para mirar en conjunto con la escritura de los Hebreos, nos damos cuenta de la fe de cada uno de ellos. Vemos por un lado a Isaac. Isaac, cuando estaba ya viejo, pensando que pronto iba a morir, ¿verdad? Isaac bendijo a Jacob. Lo bendijo y le dijo, ¿verdad?, que el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, iba a estar con él, que iba a someter reinos, le iba a ir bien sobre la tierra. Todo esto lo hacían en fe y de paso iban a poseer la tierra. Cuando Jacob bendice a José, de igual manera bendice a los hijos de José, que les iba a ir bien. Y vemos, mis hermanos, vemos la vida de estos tres hombres, que no fue nada fácil. Nada fácil fue la vida de cada uno de ellos. Estos tres hombres tenían algo en común. Amaban a Dios, tenían la misma verdad, o sea, las promesas de Dios las tenían. Cuando Isaac bendice a Jacob, le dice que es la promesa que Dios le había hecho a su abuelo, a Abraham. Ellos la creían de todo corazón. De todo corazón creían que la promesa se iba a cumplir.
Y vemos que durante su vida en esta tierra, Isaac, su vida fue nómada. Siempre en el desierto, en tiendas de campaña. Murió y no recibió la promesa. No la recibió. Pero, más sin embargo, él confió en Dios y siguió su trayectoria en Jacob. Y así va pasando. La promesa que Dios le había hecho a Abraham pasó a Isaac, pasa a Jacob. Jacob, mis hermanos, la vida de él fue una vida dura. Si nos ponemos a mirar la vida de Jacob, fue una vida dura. Pero Isaac lo había bendecido. Y eso le bastaba a Jacob. Le bastaba que Dios le había hecho una promesa a su abuelo. Jacob, de igual manera, cuando él bendice a José, le desea igualmente a sus hijos, ¿verdad?, que dominen. Pero Jacob, de igual manera, su vida de él, la vivió, los últimos años de su vida, los vivió en exilio, o sea, en Egipto. Y no recibió la promesa. Pero ellos caminaban en fe. Cada uno de ellos. Ellos obedecían a Dios. Isaac había bendecido a Jacob, había bendecido a Esaú. A Esaú, por haber vendido su primogenitura, lo que le tocaba era ser servidor del hijo menor. Era lo que le tocaba. A veces es bastante duro, ¿verdad?, para un padre señalar lo que Dios te dice. A veces es muy duro. Pero la fe consiste en obedecerle a Dios. Aunque hay consecuencia tocante a nuestros actos. Lo cierto es que Isaac bendijo a Jacob, bendijo a Esaú también. Aunque le dijo que un día se iba a quitar la servidumbre de su hermano. Y sí, le quitó la servidumbre. Jacob, como dije, vivió exiliado en Egipto y ahí murió. Pero, hermanos, él no perdió la fe tampoco. No perdió la fe. José, ¿cómo vivió? José vivió soñando, viendo lo que Dios le hablaba, una vida rápida. Desde jovencito fue a Egipto, no por su voluntad, sino por designio de Dios, aunque mal comprendido, porque a veces lo de Dios es mal comprendido. Dios conoce toda la trayectoria, pero los hombres no la conocemos. José vivió en Egipto, vino a ser un hombre poderoso en Egipto, abajito de Faraón. Solamente estaba a su posición de él. Fue poderoso, pero jamás, durante su estancia en Egipto, jamás volvió a Canaán. Murió ahí José, pero antes de morir, creyendo en la promesa que Dios le había hecho a su bisabuelo, porque estaba en la 4ª generación ya de la promesa, creyó que Dios iba a cumplir la promesa. Y dijo, cuando muera, llévense los huesos cuando ustedes ya salgan de Egipto. Llévense mis huesos para que sean enterrados en Canaán. Toda esta historia, ¿verdad?, está en el libro de Génesis. Estos hombres le creyeron a Dios.
Le creyeron a Dios estos hombres. Tiene mucho valor la bendición, mis hermanos. Cuando bendecimos a alguien, tiene mucho valor. No sé si en todas las costumbres del mundo, pero en las costumbres latinas, bueno, de donde vengo, de México, la costumbre mucho es de que los papás le dan la bendición a sus hijos. Aunque creo que eso se está perdiendo. Con el tipo de vida que se lleva en estos días, ya no hay tiempo más que irte comiendo el sándwich en el carro. Ya ni para comer, a veces hay tiempo en la casa. Sale corriendo la gente. Pero yo creo que no debemos de perder las costumbres buenas. Las costumbres buenas. Yo me acuerdo cuando mi papá estaba a punto de morir. Cuando estaba a punto de morir, él estaba con mucha esperanza. Él estaba con bastante esperanza. Al principio del sermón dije que muchos mueren desesperados. Muchos mueren con rabia. Muchos se sienten defraudados, que no hicieron nada en esta vida. Otros, como estos tres hombres, estos murieron esperanzados. Yo me acuerdo cuando papá estaba en su lecho de muerte, íbamos cada semana para México, manejando para allá. Y siempre que íbamos nos daba la bendición, pensando que pues ya no nos iba a ver, porque de un momento a otro él ya no iba a estar aquí. Y me acuerdo cuando ya en su lecho de muerte, fue la última semana que lo vimos vivo. Me acuerdo que mi hijo Adán tenía como 1 año y medio de edad. Y en una pasadita que dio por ahí lo agarró, así como estaba enfermo en su lecho de muerte. Lo agarró y le dijo, no te me vayas. Agarró a Adán, le dio su besito y lo bendijo. Le dio su bendición. Eso se acostumbraba mucho, se acostumbraba. Ojalá que no perdamos esa costumbre. Y Dios ha bendecido a mi muchacho. Nosotros los hemos bendecido también. A veces se nos pasa. Pero yo creo que la bendición tiene mucho poder. El deseo de un hombre que está en el lecho de muerte, máximo si esa persona está caminando en el Señor. Mi padre había vivido una vida muy difícil también, pero ya estando en el lecho de muerte, duró muchos meses enfermo, Dios le dio la oportunidad del arrepentimiento y murió también esperanzado. Murió. Una cosa curiosa, hace unos años mi hermana me trajo una Biblia grande, una Biblia familiar, y me dije, mira, me dijo mi hermana, esta Biblia era de papá. ¿Y cómo llegó a las manos de mi hermana? Murió papá y mamá, ¿verdad? Y pues todo ya decae cuando ya los jefes de familia ya no están aquí. Tocante que un hermano mío, ¿verdad? Vivía en la casa paterna, él solo. Y pues por amor a sus vicios andaba vendiendo todo lo que se podía en la casa. Y entre ellos, la Biblia familiar la andaba vendiendo. Mi hermana lo vio y le dijo, oye, ¿qué andas haciendo? Ando vendiendo la Biblia de papá, la cual tenía mucha historia. Tenía mucha historia esa Biblia. Y una de las historias, porque una vez andaba predicando este señor. Y le dijo a papá, dijo, mire, don Antonio, lea la Biblia porque aquí está la vida. Dijo, ay, Fernando, si ahí tengo mi Biblia. Dijo, pero pues no la tenga nomás ahí guardadita, don Antonio, léala. Esa Biblia tiene historia. Y yo no la conocía la historia porque yo todavía no estaba, hasta Dios no tocaba mi vida. De hecho, bueno, no creo que haya sido una casualidad que esa Biblia llegó a mis manos. Mi hermana sintió en su corazón regalármela. Ella se la compró a mi hermano en la calle y vino a parar a mis manos. Y abriendo yo la Biblia esta familiar, me pongo a mirar en el libro de Génesis y en el libro de los Hebreos.
papá ahí subrayó, ahí debajito, subrayó estas escrituras donde habla sobre la fe, donde habla de que se esperaba, donde habla Hebreos, donde habla que todos ellos esperaban la ciudad grande, la Jerusalén, la celestial. Pero también ahí rayó abajito, donde vivían como peregrinos. Dije, no cabe duda que hay historia buena en nuestras familias. Hay historia buena. Lo cierto que, hablando de todo esto, me acuerdo que antes de morir papá, en su lecho de muerte, él le pedía a Dios que se lo llevara. Ya llévame, Señor, por favor, llévame. Era mucho lo que sufría. Pero no estaba él, que digamos, desesperado. No, él estaba en completa paz. Miraba ya hasta ángeles, ya a la puerta. Y entonces, me acuerdo que esa última vez que lo vi, me dijo, hijo, Abraham, Isaac y Jacob, ellos tuvieron muchas contradicciones, vivieron una vida difícil, el mundo no les comprendió. Dijo, pero ellos viven. Y le dije, sí papá, ellos viven. Dijo, por eso no nos decimos adiós, porque nos vamos a ver en el cielo. Digo, yo creo, mis hermanos, la fe nunca debe de decaer en nosotros. Nunca. La fe debe de salir adelante. La fe debe de ir adelante. La fe, mis hermanos, es creerle a Dios. La fe es obedecer a Dios. ¿Saben por qué batallamos bastante? Porque no le obedecemos a Dios. Batallamos mucho. Desaprovechamos las oportunidades de bendecir a los nuestros. ¿Por qué? Porque andamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestros va y vienes de esta vida, que estamos atesorando para los últimos días. En vez de fe, a veces estamos atesorando desesperación. Lo cierto que lo que Dios quiere para nosotros es que tengamos puesta nuestra vista en el que ha hecho las promesas. Él las va a cumplir. Siempre las va a cumplir la promesa. Él jamás incumple. Él cumple siempre sus promesas. Pero nosotros debemos de vivir despiertos, mis hermanos. Que nuestros ojos estén puestos en la promesa. No hagan sus tesoros. No hagan en sí sus mansiones. No tiene nada malo de eso. En otras palabras, lo que quiero decir, que no confíen en las cosas terrenales. Estos tres hombres vivieron esperando en la promesa. Se miraron extranjeros y lo eran en esta tierra. Vivieron una vida difícil, pero nunca pusieron en duda las promesas de Dios. Siempre empujaron para adelante y no llevaban una vida fácil. Fueron hombres poderosos, pero ese poderío que tenían sabían ellos que venía de Dios. Ellos lo pusieron siempre a los pies del Señor. Ellos creyeron siempre en la promesa. Quizás en este mundo, mis hermanos, no recibamos ciertas promesas. Me acuerdo cuando mi mamá estaba en su lecho de muerte. Ella sufría mucho por mi hermano, por este que había vendido la Biblia. Y yo me acuerdo que ella se preocupaba por mi hermano, pero ella ante Dios estaba en paz. Y yo le dije, ¿sabes de qué, mamá? No te preocupes, porque este hijo tuyo un día va a venir a los pies del Señor de vuelta. Un día va a volver. Aunque tú no lo veas, tú confía en el Señor. Estos hombres jamás
Durante su vida vieron cumplida la promesa, mas no desesperaron. No desesperaron, le creyeron a Dios, nunca dudaron. Hermanos, Dios nos está enseñando algo muy grande en esta mañana. Nos está enseñando a no depender de las cosas de esta tierra. Que pongamos la vista en las de arriba. La promesa que Dios ha hecho la va a llevar a cabo. No me interesa por qué circunstancias estés pasando, todo el que me escucha. No me interesa por las circunstancias que estés pasando. Quizás tus sueños no se han hecho realidad, o a lo mejor no se van a hacer. Algunos sí, algunos no. Pero tú no te desanimes. Tú vive en fe. Porque la fe es la que te mueve. El creerle a Dios, obedecerle a Dios, es lo que te mantiene y te da vida, te mantiene lozano, te mantiene fresco, porque eso fue lo que le dijo Isaac a Jacob. Tendrás el favor del rocío, la tierra será fértil. Mis hermanos, hay que creerle a Dios. Ténganlo por seguro, que al final de la serie de sermones sobre la fe, creo firmemente que todo el que está escuchando estos sermones, al final su fe va a crecer. Y si no crece, le haré como a veces le hago. ¿Qué más? Ya no hay nada más. Está tan fuerte a veces la fe en sí mismo, por eso divagamos. Pero cuando le creemos a Dios de todo corazón, mis hermanos, esas promesas que Dios nos hizo, las creemos. No importa por qué circunstancias pasemos, pero las creemos. Jamás dudamos en la promesa. Jamás dudamos. Estos hombres no hubieron cumplido las promesas, pero siguieron de frente, miraban más allá, sabían que Dios no era mentiroso, sino que Dios cumplía. Habían visto el testimonio, habían oído el testimonio de sus papás, de sus abuelos, de sus bisabuelos, y le creían a Dios. Le creían a Dios. Créanle al Señor, mis hermanos, porque al creerle, mis hermanos, al creer en las promesas, somos como eslabones. Soy el eslabón para que se cumpla el designio de Dios. Si no recibimos algo en esta vida, acuérdense, no es tiempo perdido. No es tiempo perdido, porque somos eslabones para el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, si queremos que las promesas de Dios se cumplan, mis hermanos, vivámoslo. Vivamos como un hecho que las promesas de Dios son. Y así vamos a vivir esperanzados y no desesperanzados. Porque estos hombres murieron esperanzados, mis hermanos, y no estaban desesperados. Porque ellos creían definitivamente en la promesa de Dios. Y si así vivimos, mis hermanos, estamos ayudando para la obra de Dios, para que se cumplan sus designios. Entonces, mis hermanos, levanten su cabeza, levántenla en el nombre de Cristo. Y si todavía no tienen esa visión, porque su vista se ha quedado aquí en la tierra, pídanle hoy, en esta hermosa mañana, pídanle a Dios que esa promesa la tengan estampada en su corazón. Porque si la tienen estampada en su corazón, esas promesas, ustedes van a vivir, ustedes y yo, van a vivir de una manera diferente. Serán personas con ánimo. Serán personas que no dejan el trabajo de Dios. Serán personas atentas. Serán personas útiles. Serán personas dispuestas a hacer el trabajo de Dios. Serán constantes.
Muchos hoy en día creen en las promesas, pero son muy inconstantes. Son muy inconstantes. Pasa cualquier cosita y ya, se baja el ánimo. Baja cualquier cosa, se baja el ánimo. Se baja el ánimo. La iglesia de Dios sería poderosa, si siguiéramos y creyéramos en el Dios vivo. Yo le doy gracias a mi Dios, porque gracias a mi Dios nunca me ha detenido para quedarme en mi casa, en los servicios, en las actividades de la iglesia, jamás. Allá de vez en cuando. ¿Por qué? Porque le creo definitivamente a Dios. Le creo definitivamente a Dios. Y sé que Él me ha llamado. Que Él me ha llamado. Somos una iglesia, hermanos. Somos la iglesia que Dios ha convocado. Iglesia quiere decir que nos sacó y nos convocó. Hemos sido llamados. Entonces no se queden con sus llamados propios. No se quede ninguno. Porque a veces el cristiano está, como dice Santiago, como las olas del mar. Sube y baja. Sube y baja. ¿Por qué? Porque no le creemos a la promesa de Dios. Porque si le creyéramos a la promesa de Dios, no dudáramos. No nos quedáramos en casa. No nos quedáramos en la casa, mis hermanos. No es algo nuevo lo que estoy predicando. Es algo, aquí está escrito en la santa palabra. Aquí está. Pero necesitamos un antídoto. Necesitamos algo que nos aliente. Algo que nos llame la atención. Algo que cautive nuestro corazón. ¿Y saben de qué? Yo les voy a decir una cosa. Lo que dijo el escritor de Eclesiastés, Salomón. Todas las cosas debajo del sol son iguales. Lo único que nos debe de cautivar es el Dios vivo. La promesa que Él hizo. A través de nuestro tatarabuelo Abraham. Porque, hermanos, somos hijos de Abraham. Fuimos adoptados, somos hijos de Dios. Esa promesa ha llegado a nosotros. Se nos ha dado a beber de la misma fe. Y dichoso aquel que abre su corazón. Yo le garantizo que jamás va a ser defraudada esa fe que tienes, sino que se cumplirá un día se va a cumplir. Lo cierto que aquí en esta tierra no hay mucho de valor. No hay mucho de valor. Así lo miró Jacob, así lo miró Isaac, así lo miró José. Aún teniéndolo todo, siendo poderoso, aún dijo, llévense mis huesos, llévenselos, porque de cierta manera van a salir de aquí de Egipto. Qué tremendo, ¿no? Qué fe tan grande. Ellos miraban el futuro. Y no porque eran pitonizos o pitonizas, sino porque Dios se los había anunciado y ellos lo creían. Mis hermanos, con todo mi corazón, les digo, miren el futuro. Y mirando el futuro, ustedes van a vivir contentos, van a vivir felices, van a hacer el trabajo de Dios. Y serás un eslabón en la historia para el cumplimiento de las promesas de Dios y para que mucha gente pueda entrar. Porque el deseo de Dios en todas estas promesas, lo que le prometió a Abraham, era que la descendencia de él sería bastante. Y nosotros somos parte de esa descendencia.
Y todo porque aquella gente se dio. Fue un eslabón para que llegara la bendición para ti. No es en vano lo que hacemos, no es en vano lo que hacemos en Dios. Todo tiene su finalidad y todo tiene su lugar, mis hermanos. Y me da gusto que puedo ser parte de la historia, que soy otro eslaboncito. Hermanos, sean lo mismo. A todo aquel que me escucha, adelante, que esa fe no decaiga, sino que al contrario se fortalezca. Y mirando al futuro, mis hermanos, mirando al futuro, podemos vivir el presente con poder. El Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Y una exhortación a todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Vámonos. Hoy es el día de recibir a Cristo en tu corazón. Hoy es el día. Hoy es el día de que comience tu fe. Hoy. Porque todo es en fe. Créele a Dios. Créele al Señor. Y desde hoy, desde este día, si tú entregas tu corazón, te arrepientes de todo lo que has hecho, empiezas a ejercer la fe. Y yo te garantizo que Dios no te va a defraudar, sino que vas a ser de igual manera como los demás hijos de Dios, que viven en una esperanza. Bajen su cabeza, por favor. Yo le pido a mi Dios en esta hermosa mañana. Padre Santísimo, te pido que nos bendigas bastante. Pido que bendigas a todo aquel que ha escuchado este sermón. A todos aquellos hermanos que en comunicación, Señor, estamos en espíritu. Y a eso es por medio, Señor, también del internet, Señor Jesús, por todos los medios. Pido que bendigas a todos mis hermanos, que bendigas a toda la iglesia de Dios en todo el mundo, Padre mío. Y que la fe de cada uno de los de tu iglesia, Señor, no desfallezca, sino que más bien prenda, Señor, en un fuego nuevo, Señor. A la vez te pido una vez más por Israel, te pido por Jerusalén, Padre mío, ya que están viviendo ahorita en crisis, Señor, que confíen en ti plenamente, Padre mío, y que retengan, Padre Santísimo, lo que tú les has dado, esa tierra, Padre mío, que en definitivas no es la última tierra, Padre mío, no es, Señor, pero son, Señor, estas tierras, se las dices en posesión, Padre, para que se cumplan, Señor, las promesas, las profecías, Padre mío. Bendice a Israel una vez más, bendice a Jerusalén, bendice al mandatario a Benjamín Netanyahu, Señor, bendícelo, Rey mío, y bendice a todos nuestros hermanos alrededor en este planeta, Padre Santísimo. Bendice a aquellos que nos desean, Señor, bendiciones que nos han bendecido, Señor, con sus palabras, Padre. Bendice a todo hombre que no te conoce. Te doy gracias y te bendigo, Padre mío, y todo esto yo lo voy a pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor me los bendiga y en Cristo Jesús, ánimo y adelante.